Un saludo a cada hermano y hermana que está allí en su casa. Dios les bendiga. Les esperamos de manera especial en este tiempo. Pero hoy vamos a tener una palabra que les va a motivar y les va a alegrar la vida y el alma. Dios quiere hablarnos cada día. Así de que todos atentos a la palabra de Dios. Por lo tanto, damos aplausos como iglesia en este lugar a Dios que vive y permanece para siempre. El tema que quiero compartir con ustedes se llama una buena costumbre. ¿Cómo se llama? Una buena costumbre. Vivimos una realidad y esta realidad en nuestra vida, esta tiene que ver con la manera en que llevamos nuestra vida. ¿Cómo llevamos nuestra vida? Y esa la determina nuestras costumbres. Hay costumbres que son muy buenas, pero hay costumbres que no nos van a llevar, como decía mi abuelo, a ningún Pereira. Todos nos basamos y vivimos esa realidad basados en las costumbres que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos costumbres. ¿Cuáles costumbres nos puede tocar a nosotros? ¿Comer es una costumbre? Pero se puede convertir en una costumbre mala cuando hay comida chatarra todo el tiempo. Y ojo con eso, uno piensa que no, pero con el tiempo esa mala costumbre nos va a pasar la factura. ¿Qué otras costumbres? Algunos tienen la costumbre de levantarse tarde. Y se acostumbran a levantarse tarde, de tal manera que si van a madrugar, ¿cómo les cuesta? ¿Pasa eso aquí? Por su silencio noto que el que calla otorga. Hay costumbres. Hay otras personas que tienen como costumbre murmurar, y es una mala costumbre. Se acostumbraron. Y así, por decirle algo, muchas malas costumbres que están sucediendo el día de hoy. Pero hay una costumbre para este tiempo, para esta época que estamos viviendo, que antes no la teníamos, y me van a decir los de mi generación que esa no la teníamos. Y es la costumbre que cada uno de estar hiperconectado. Antes no la teníamos. Y entonces hoy día la hiperconexión se ha vuelto como el pan de cada día y la costumbre de muchas personas. ¿Cómo podemos notar que la hiperconexión está siendo catalogada aún como una enfermedad? Cuando las personas dependen mucho de la pantalla, no solo del celular, del computador o aún del televisor. Ninguno dice amén porque es bueno. Mire, Dios nos ha concedido esta tecnología y ha dado sabiduría al hombre, y el hombre ha inventado la tecnología para que progresemos, para poder ser productivos y poder andar adelante con esta tecnología. Pero esta tecnología muchos la han cogido como una mala costumbre. Se habla de la hiperconexión, es decir, pasar mucho tiempo en una pantalla, ya demasiado tiempo. ¿Es así o no es así? Ya demasiado tiempo, mucho tiempo. Y hasta el punto que ya los médicos han determinado que la juventud y las personas se han vuelto como autómatas o zombies cuando tienen ese aparato. Y si no basta, y miren la calle, que ya las personas no caminan, se encorvan y están con el aparato así. Y caminan sin fijarse que hay a veces alrededor. ¿Es así o no es así? Y todo debido a la hiperconexión. Y a veces en las noches es cuando más se tiene ese aparato, no sabiendo que eso conlleva a varias situaciones difíciles. Mire, esto afecta el cerebro y nos pone lentos de tanto pasar el tiempo frente a la pantalla de un celular.
Ya no escribimos, ya no memorizamos, porque nuestro cerebro se ha puesto lentejo. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta generación está viviendo una generación de la cual se está llenando de unas costumbres, y las costumbres es, si no tiene ese celular y no está mirándolo, se estresa, se deprime, y ha venido una enfermedad que se llama la depresión. A raíz de la hiperconexión se ha aumentado la depresión en la gran mayoría de personas. Existen en esta sociedad tres cosas que están causando daño. Número uno, la perversión. Número dos, la corrupción. ¿No le parece que la corrupción se ha proliferado de una manera impresionante? Y número tres, la depresión. Y más en esta época de pandemia, la depresión ha aumentado y las personas se volvieron más dependientes de los aparatos tecnológicos, más dependientes. Y sí, nos ha tocado por razones de estudio, nos ha tocado por razones de trabajo, pero pienso yo que debemos hacer un alto primero a nuestra vida, a nuestra salud, y entender que hay costumbres que tenemos que reemplazarlas. ¿Amén? ¿Cómo se reemplaza una mala costumbre? Pues con otra buena costumbre, no con otra mala costumbre. ¿Cierto que sí? Y esa costumbre, aunque nosotros nos toca por algunas circunstancias de trabajo, de comunicación, la podemos hacer hasta cierto límite, pero podemos hacer otra cosa. Mire, ya las familias no se unen, ya no hablan, ya incluso no hay comunicación, porque ese aparato nos ha interrumpido la vida. O dígame si no es así, cuando ya hay reuniones familiares, ¿qué hacen los muchachitos y las muchachas en una reunión familiar donde se supone tenemos que estar la familia? ¿Qué están haciendo? Si no es chateando, es mirando qué me dijeron en Facebook, o qué me dijeron en las redes sociales, o qué es lo que dice. Sí, hay mucha información, pero pienso yo que hay que poner, todo tiene un límite, porque a veces las cosas son buenas, ¿sí o no? Esto es bueno, nos ayuda, nos comunica, es hasta entretenido, pero todo tiene un límite, y cuando se hacen las cosas ya exagerando, como diríamos, la nota, eso puede causar en nosotros graves problemas. Pero hay muchas costumbres, pero hay una costumbre de la cual como cristianos debemos tener muy presentes. ¿Y sabe cómo se llama esa costumbre? Orar. Es una costumbre de la cual, si vamos a mirar estadísticamente, la oración se ha dejado. La oración es como que ya no es una costumbre, sino como que de vez en cuando, como que cuando la situación está tan tensa y tan difícil, acudimos a ella. No como una costumbre, sino como un salvavidas, un respirador, como que, ya no podemos más, hay que orar. Cuando la costumbre que nosotros debemos adoptar es orar, dice la Biblia, orando en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En todo tiempo. ¿Y cómo dice que debe ser la oración? La oración debe ser con todo ruego, con toda súplica, incluso acompañado con ayuno. Amén. La oración es importantísima el día de hoy. Y es algo de lo cual nosotros como cristianos debemos acostumbrarnos. Pero déjeme decirle, hoy mucha gente no ora. Y los que oran no saben cómo orar. No saben. Mire que en algún momento los discípulos vieron a Jesús porque Jesús tenía una buena costumbre. ¿Y sabe cuál era esa buena costumbre? Eso sí que se distingue en la Biblia. Hoy dice como solía hacerlo, y se levanta y se veía a Jesús orando. Y sabe, nótese cuál era la costumbre de él. ¿Cuál era la costumbre? Oraba en secreto, oraba allí, se apartaba, oraba, pero en público no lo veían orar. En público sanaba, en público predicaba,
Pero en privado, esa era su costumbre. Y parte del ministerio de Jesús y su éxito fue porque Él oró. Incluso en el momento más cumbre de su vida, que fue que se iba a acercar su muerte, fue cuando más intensamente oró. Y no fue fácil la decisión. Y de eso vamos a hablar. Los beneficios de tener una buena costumbre de orar. Los beneficios de tener una buena costumbre de orar. Y vamos al texto. Miremos un momento, una situación que pasó. Y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, el versículo 39. Dice la palabra del Señor: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo? Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló orando. ¿Cómo los halló? Durmiendo, a causa de la tristeza. Versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Hay que ver esta realidad, y es que la gran mayoría no ora y la minoría no sabe cómo orar. Esto es una realidad. Pero ¿cuál es el beneficio que nos trae la oración? ¿Cuál es el beneficio que nos trae el acostumbrarnos a orar? Y yo quiero plantearle a usted, o que usted haga un examen de conciencia. ¿Usted sí ora? Uy, casi se demoran en decirme amén. Pero una oración clara, contundente: en las noches oramos en familia. Evaluemos eso. Eso lo va a responder usted, porque es usted el que sabe. Pero déjeme decirle, necesitamos acostumbrarnos más a la oración que a la entretención. Pasamos más tiempo en la entretención que en la oración. ¿Es así o no es así? Más nos entretiene las series o películas, que sí, no es malo, hermanos, no estoy condenando eso. Pero es importante que adoptemos, que busquemos la manera de que incrementemos más nuestro tiempo o nuestro nivel de oración. Porque usted puede orar, pero a veces nuestras oraciones son débiles. A veces nuestras oraciones no tienen un fundamento fuerte, sino que oramos: gracias Dios mío, Dios, amén. Es una oración muy débil. En la cena, cuando vamos a comer, cuando a usted le van a servir los alimentos, en lugar de decir: ay, otra vez lo mismo, diga: gracias Dios mío por lo que me diste. Porque es un privilegio lo que Dios nos da. Hay varios beneficios. 3 beneficios quiero decirle a la luz de este texto que acabo de encontrar. O que hemos leído. Primer beneficio. Y lo encontramos en este versículo, y usted me va a decir el beneficio que trae. Versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Número 1. Primer beneficio: vencer la tentación. Es uno de los beneficios que como cristianos nosotros debemos tener. La palabra dice que oremos, que velemos para que no entremos en tentación. En tentación. ¿Cuál fue la primera tentación que venció Jesús? La mala costumbre de no orar.
Observe que él se encontraba, unos versículos anteriores, él se encontraba en una casa. Y en una casa estaba acompañado por varias personas. Y él sintió la necesidad de orar y se salió de la casa y dice que salió ¿a dónde? A orar. Al monte de los olivos, que se conoce allí. Porque él ya sabía que venía una situación difícil. Cuando hablamos de una casa, en una casa ¿qué hay? Comodidad, ¿cierto? En una casa no se puede orar como uno quisiera, porque están los niños, porque uno va a empezar a orar y de pronto el niño llora de hambre o la niña llora de hambre, etcétera, que verdad que tengo que hacer el almuerzo. Bueno, no se puede orar con toda la ley, a menos que esté solo completamente usted en casa y pueda hacerlo. Pero en el caso de Jesús, él tuvo la necesidad de salir, ¿cierto? Y entendió que necesitaba orar y le dijo a sus discípulos, vámonos, y salieron todos. En la casa generalmente la comodidad nos produce pereza, pero es necesario desperezarnos un poco y esforzarnos para orar. ¿Lo cree o no lo cree? Y dejar un poco esa pereza, dejar eso y de verdad sacar ese momento y decir, de verdad, necesito orar. ¿No nos pasa así? Que nos sentimos tan mal que decimos, oiga, yo no he orado. Oiga, ha pasado el tiempo y ni siquiera a Dios le hemos dado gracias por lo que hemos recibido. Y pienso yo que esta palabra nos debe impulsar a nosotros a tener esa costumbre de decir primero Dios. En la mañana levantémonos, en lugar de pelear por las chancletas o el tinto, levantémonos y oremos es a Dios. En la mañana, en lugar de decir ¿por qué no es esto? Uy, que no sé, me levanté. Algunos dicen me levanté con el pie izquierdo. Pero yo creo que la mañana debe ser el momento especial para la primera oración. Dice la palabra que Jesús madrugaba. Antes de que llegara la luz del día, Jesús ya estaba levantado orando. Entonces necesitamos, hermano, entender que necesitamos orar. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Se cuenta que en ese monte de los olivos lo que más se producía allí era aceitunas para sacar el aceite de oliva. Y recordemos que en la Biblia la palabra aceite, ¿qué representa? La unción del Espíritu Santo. Unción es una investidura aún espiritual que me protege. Y cuando yo oro, viene la unción del Espíritu Santo en mi vida y ella me protege. Porque la falta de oración apaga la unción y me expone a la tentación. Fuerte es, pero es una realidad. Cuando encontramos personas débiles, personas que no pueden ni siquiera orar y que cuando oran les cuesta, uno lo puede notar en la iglesia, aún en la misma iglesia. Cuando decimos, hermanos, vamos a orar y queremos ver toda la gente orando, ¿qué está haciendo las personas? Se quedan a uno mirándolo mientras uno aquí está orando y las personas están expectantes a ver cómo, y más aún, ¿sabe por qué oramos con los ojos cerrados? Para evitar la tentación, que es lo que hay alrededor. Y por eso decimos, hermanos, cerremos los ojos, porque es que nos concentramos más, nuestro cerebro como que se distrae fácilmente. Porque yo he visto personas orando y cuando entra una persona están orando y están mirando a la persona que entra hasta que se sentó y siguen orando. O hay personas que están orando y levantan las manos así y ven en el techo como 5 huecos y están orando. Señor, bendice. Padre, dale unas tejitas al pastor. Y empiezan a contar los huecos que hay en las tejas. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que cuando cerramos los ojos, de alguna manera, por costumbre de nosotros, cerramos los ojos para concentrarnos, no porque ese sea algo que dice en la Biblia, que orando, cierra tus ojos.
No dice eso. Si usted tiene la capacidad de concentración y orar a Dios con los ojos abiertos, pues felicitaciones, pero generalmente uno se distrae. Y uno lo hace con sus ojos cerrados porque uno está concentrado en la oración. ¿Sí o no? Ahora, esta generación que no ora es una generación que se está levantando sin unción. Cuando oramos a Dios, Dios activa la unción del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y es algo lo que el enemigo siempre querrá que no se disponga usted, porque a la verdad, dice la palabra, la carne está debilitada, ¿cierto? La carne no está dispuesta, mas el Espíritu sí está dispuesto. Entonces tenemos una lucha entre la carne y el Espíritu. El Espíritu quiere buscar de Dios, pero la carne, ¿qué dice? Hoy no, mañana, otro día. Pero la verdad, mis hermanos, yo pienso que este es un sacudón que nosotros como cristianos debemos darnos y entender que debemos disponernos. Mire, la palabra dice que Jesús se arrodilló. Eso es un acto corporal de humillación. Se arrodilló a orar. Ay, es que ahora toca arrodillar. No es que sea una obligación. Jesús hizo esto porque se dispuso. La oración es cuestión de disposición, no de posición. Ahora es que si no se ora de rodillas, entonces es pecado. No malinterpretemos la escritura ni la forcemos. Es una posición de humillación, una posición que tomó Jesús para demostrar que se necesita orar. ¿Y por qué se necesita orar? Número uno, para vencer la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando se presenta la tentación, oramos, nos apartamos y decimos, Dios mío, necesito hoy más que nunca orar, porque si no viene la tentación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero no solamente eso. El Señor oró para quizás no hubiera tentación en su vida, en su corazón, sino también oró, número dos, para quitar toda distracción. Todo eso que le distraía. ¿Qué le distraía a Jesús? La noticia que le tenían de que le iban a matar. Y eso de pronto mentalmente diría, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me voy para otro lado. No, él quería distraer su mente. Él quería, quitar esa distracción y concentrarse en el Señor. Hasta tal punto que oró, dice, fervientemente, tanto así, que oró, dice que su sudor era como gotas de sangre. Y tengo entendido que los satanistas conocen esto, sudor y sangre. Y los satanistas, por decirlo así, y hablemos una realidad, conocen este principio, y el principio de la intercesión y de la oración, porque los satanistas oran. Mis amados hermanos, eso existe en realidad, y déjeme decirle, hasta oran más que nosotros como cristianos. En un supermercado se encontró unas personas, una iba pagando, y entonces hicieron amistad un momento y le dije, ay, ¿cómo le va bien? Y hablaron y de pronto la persona le dijo, no, es que yo estoy en ayuno. Y la persona cristiana dijo, ay, qué bueno, me alegra. ¿Está en ayuno? Dijo, sí, porque soy satanista. Y los satanistas ayunamos para que esas iglesias y esos cristianos se acaben. Y la hermana quedó. Dijo, ¿cómo así? ¿Y ustedes oran? Intensamente, porque sabemos que tenemos lucha. Escúcheme lo que le digo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde se oye nuestra voz de oración, de guerra? La Biblia nos habla, porque no tenemos guerra ni contra sangre, ni contra carne, ni contra nuestra familia, ni el esposo, ni la esposa. No tenemos guerra. La guerra que tenemos, dice la palabra, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Cuando usted escucha ese término, usted dirá, para los que de pronto no están acostumbrados, esos términos quiere decir los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y que todavía están alrededor. Y dice la Biblia que el diablo está alrededor, como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién cree que va a devorar?
al que está débil, ¿cierto? Aquel que está distraído. Por eso debemos acabar con toda distracción. ¿Y sabe que nosotros nos distraemos tan fácil? Pero fácil. Nosotros somos dados a distraernos de una manera fácil. Y lo que más necesitamos es concentrarnos. Por eso tenemos que tener esos tiempos de oración, que usted los busque. No es malo que usted vaya a un lugar, si sale a trotar, a caminar, aproveche y haga tiempos de oración. ¿Sabe? Necesitamos hoy, mire, hoy estamos viviendo una pandemia muy fuerte, en el cual, ¿qué se requiere? Más oración, hoy más que nunca. Ya tenemos hasta los vecinos, en nuestro caso, está enfermísimo de ese virus, y lo tenemos al lado. ¿Qué tenemos que hacer? Dios mío, guárdanos, líbranos. Y hasta aquí Dios nos ha guardado. Y ha sido producto porque, ustedes han orado por nosotros, y nosotros también hemos orado por ustedes. Que Dios los siga guardando, que Dios los siga fortaleciendo. No se deje distraer. Uno se distrae fácilmente. Se distrae con las cosas del mundo, se distrae que con la economía está terrible, y uno ya se olvida y dice, eso, y finalmente llegamos al Señor vueltos nada, diciendo, Señor, mi último recurso eres tú. Y al contrario, el Señor es nuestro mayor y valioso recurso. Siempre acudamos a Él, y siempre la oración debe ser, estemos bien o estemos mal. Esa debe ser nuestra costumbre. Así es de que le impulso, le animo. ¿Va a orar? Hay gente que busca las mañanas para orar. En las noches oremos en familia. Haga el deber. Léase una lectura. Mire, ya que tiene esos aparatos, pues en esos aparatos aparecen devocionales. Y puede hacer un devocional con su familia. Nosotros descargamos un devocional que se los recomiendo. Se llama YouVersion. Es que yo para el inglés poco. YouVersion, así usted lo encuentra, descarga la aplicación y es excelente. Nos reúne, como que nos une en palabra, hace reflexión y nos pone a pensar y oramos. Para nosotros es muy importante. Tal es así que nuestros hijos dicen, ¿y el devocional? Qué chévere que le digan a uno el devocional, y no que le digan, ¿y la película? ¿Y el celular? Sino que le digan a usted, necesitamos, porque ya se nos volvió eso un hábito. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se le vuelva a usted, mi amado hermano, mi hermano joven, mis niños hermosos que están acá, se les vuelva un hábito el solo hecho de acercarnos a Papito Dios y orar a Él. Orar a Él. Si necesitan entrar a un examen del colegio, ¿qué debemos hacer? Orar. Y no, profesor, tantas por cuánto. Orar y estudiar, sí, Señor. Necesitamos ejercer esa buena costumbre y no distraernos tanto. ¿Es bueno descansar? Sí. ¿Es bueno relajarnos? De vez en cuando. Pero cuando podamos y tengamos la oportunidad, aprovechemos esos espacios para aprender, para edificarnos. Después de que termina uno la oración, se habla que la oración trae muchos beneficios, tanto en la salud, tanto en el estado emocional. Una persona después de que ora, su cuerpo, su mente se relaja, está mejor, está de ánimo. Pero cuando dejamos de orar nos cargamos más. Cuando dejamos de orar la situación apremia. Cuando dejamos de orar la situación empieza a fallecer. Y lo peor que hacemos es dejarnos entretener. Mire, nosotros terminamos a veces cuando estamos saturados de tanta información, nuestro cerebro a veces como que se cansa de ver tanta cosa, ¿o no? ¿No le ha pasado así? Se cansa de ver tanta cosa. Por eso, bájele un poquito los niveles de entretención y busquemos ese tiempo de buscar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Mire, tal es la costumbre en nuestro cerebro que nosotros no escribimos. No escribimos. Y felicito a las personas que vienen
a la iglesia con su libreta de apuntes para apuntar lo que hoy se ha escrito, porque es que nuestro cerebro hoy capta algo y después se olvida. A veces somos oidores y poco hacedores de la palabra. Oímos la palabra y decimos: ¡oh, qué linda palabra! ¡Uy, no, ese mensaje estuvo poderoso! Y si vamos a recordar qué fue lo que dijimos, digo: ¿de qué fue que predicó el pastor? ¿Cuál fue la palabra? Y una hermanita dijo un día: ay, yo no me acuerdo porque ese día estaba durmiendo, pero que es que estuvo bonito. Entonces, mis amados hermanos, no nos entretengamos, no permitamos, hermanos, la distracción, porque a veces pasa eso, que en el servicio Dios nos está hablando y esas partes es importante. Felicito a los que están escribiendo y acostumbrémonos a traer con qué anotar. Con eso más tarde cogemos la palabra, lo que Dios nos habló, y lo analizamos y más interiorizamos, y hasta podemos eso mismo compartirlo con otra persona. Pero si no lo captamos, mire, hay mucha ignorancia bíblica el día de hoy, mucha ignorancia bíblica. Las personas no se aprenden de memoria las cosas, y en esto de la palabra nos hemos empezado a acostumbrar, y debemos acostumbrarnos a memorizar los textos. Job 8:5. Se queda mirando. Si tú de mañana orares y rogares y buscares a Dios, el Todopoderoso, ¿cierto? Ciertamente Él se levantará luego por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Eso dice la palabra. Job 8:5. ¿Sabe por qué? A mí me gustó tanto que eso se volvió promesa para mi vida. Y si tu anterior estado es muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aprendamos, dejemos toda distracción y empecemos a ejercitar nuestro cerebro. Es que el cerebro es como un músculo: si no se ejercita, se retrae, hasta se atrofia, ¿sí? Y necesitamos desarrollar así como usted hace ejercicio y desarrolla músculo, si ejercitamos nuestra mente es muy importante, ¿sabe? A veces nosotros grabamos más un número de teléfono que la misma palabra de Dios. Anotamos, ahí sí anotamos. A ver, dame tu número, venga, lo anoto, porque de pronto para nosotros esa es alguna prioridad. Pero la prioridad también es la palabra de Dios. Número 2, entonces, quitar toda distracción. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Aquí la palabra nos muestra eso, que Jesús se quiso ir, quiso salir y eliminar toda distracción. Por eso se fue y por eso se apartó de sus discípulos. Les dijo: señores, me voy a orar, pero ustedes quédense orando. Les dijo: apóyenme, necesito orar porque mi alma está angustiada. En otra versión, evangelio nos habla de eso, que él estaba angustiado y necesitaba ir a orar porque en él había angustia. Y dijo: señores, entre tanto que voy y oro, hagan lo mismo ustedes, oren conmigo, aunque sea oren conmigo. Se fue él y se arrodilló y oró. Él quiso orar allá solo para evitar la tensión y les dijo: señores, quédense acá. ¿Lo acompañamos? No, déjenme porque me entretengo. Me quiero ir a orar solito. Qué bueno sería que tuviéramos nuestro tiempo de oración solitos. Lo tercero que encuentro en la palabra, no lo dice la palabra, en el versículo 41 en adelante dice: y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puestos de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy bien. Lo tercero beneficio que nosotros recibimos al orar y que nos acostumbremos a orar es para recibir orientación. ¿Para recibir qué? Porque nosotros necesitamos ser orientados especialmente por Dios. Antes de salir, oremos a Dios y Él nos orientará. Cualquier proyecto que tú tengas, ora a Dios antes de hacerlo. Pero a veces hacemos las cosas para después orar. Nos metemos en la vaca loca, como diríamos, para después orar. No. Lo importante, lo primordial es primero buscar a Dios.
¿Qué pasó? Jesús mismo, Jesús siendo el Hijo de Dios, entendió este principio tan grande y él dijo: yo quiero hacer algo. Y empezó a orar y dijo: Señor, y habló así: oriéntame personalmente aquí en la oración. Y lo vamos a parafrasear, y parafrasear es una palabra más de lo que dice aquí. Cuando él habló con el Padre, le dijo: Padre, realmente yo no quiero, o sea, si por mí fuera, no, yo no quiero pasar por este dolor. ¿No habrá otra manerita? Hágale. Yo creo que en la oración de Jesús es: Señor, ¿es posible? Si es posible, concédame esto. Y la orientación del Señor es: no. Y él expresó y dijo: bueno, Señor, aunque yo quiero, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ahí es donde debemos entender, mis amados hermanos, que en la oración no se haga lo que yo quiero, ni torcer el brazo a Dios. Dios, dame lo que yo quiero. Y si el Señor no quiere, entonces, Señor, que se haga tu voluntad. Y ahí es donde a veces pasamos dificultades, porque queremos orar y que Dios nos conceda todo lo que nosotros decimos, y si no nos los concede, entonces porque Dios no me ama. No es así. No es así. A veces Dios tiene que decir en la oración 3 cosas, mis amados hermanos. 3 cosas respecto a su petición. Sí, le responde. A veces dice no, y tenemos que aceptar su voluntad. O muchas veces puede decir: espere un momentico, porque mire, la Biblia habla de un apóstol, el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Tenía una enfermedad de la cual él ya venía orando, y oró a Dios también, y clamó al Señor y le dijo: Señor, sáname. La Biblia habla que él tenía que, dice la palabra, como una espina, un aguijón en la carne, una enfermedad, alguna cosa. Y él, que oraba por los demás, como buen apóstol, Dios lo respaldaba hasta en sanidad, en muchas cosas. Él oró por él mismo. ¿Y qué se supone? No, pues el Señor lo va a sanar. Pues el Señor le dio esta respuesta: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí él no se puso a pelear, dijo: ay, pero ¿por qué a mí? No, él dijo, aceptó la voluntad de Dios y siguió adelante. Dijo: si Dios lo dijo. Por eso necesitamos recibir en la oración la orientación de parte de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Si Cristo oró para pedir orientación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? No le pida a Dios que le quite la crisis, pues es el único territorio que nos va a formar a nosotros, es en la crisis. Y yo pienso que esta crisis no se ha quitado. Yo pienso que esta crisis de enfermedad que ha venido, que nosotros: quítala, Señor, fuera, apártala, todavía no se ha ido. Porque quizás el Señor ha permitido eso, no que lo mandó, ha permitido esta crisis para que nosotros ejerzamos la costumbre más de buscarlo a Él. Y hasta aquí Dios nos ha guardado. Amén. Y yo me alegro, hermano, de verlos con salud. Amén. Yo me alegro que hasta la fecha estamos hasta aquí. Dios nos ha guardado y Dios nos seguirá guardando. Pero si algo pasa en la crisis, que sea la voluntad de Dios, porque si algo pasa es porque es la voluntad de Dios para mi bien y para glorificarse Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para glorificarse Dios. ¿Por qué es importante entonces orar? ¿Por qué es importante? Mire, Jesús oró y fue fortalecido, porque versículo siguiente del 42 dice, 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La oración me va a traer fortaleza en medio de la crisis. ¿Va a haber la crisis? Sí, mis amados, pero Dios me va a fortalecer. ¿Lo cree o no lo cree? Dios me va a fortalecer.
Dios me va a ayudar y me va a fortalecer en este tiempo de dura dificultad. Así de que ejerzamos la buena costumbre de orar. Gracias, mis hermanos. El que ora no se equivoca, ni se va a equivocar. Por lo tanto, mis amados hermanos, incrementemos, busquemos de alguna manera la manera de orar. Dispóngase. Cuando estamos en la iglesia, venga dispuesto a orar. Si por decir algo no hay alguien que esté aquí dirigiendo y usted llegó temprano, en lugar de quedarse entretenido mirando y hablando, llegue a orar. Llegue a orar. Es importantísimo eso. En una iglesia hay gente, en unas iglesias que conozco, en que he ido, hay gente que llega más temprano del servicio, media hora antes. ¿Y qué llegan a hacer? A orar. Y como no estamos acostumbrados, algunos llegan a buscar al amigo, a entretenerse. Esto no ha comenzado, el culto no ha comenzado. Esto comienza cuando empezamos a buscar a Dios. Qué rico es entrar en un ambiente desde antes del culto y siempre en oración. ¿Nota usted que los cultos cómo lo empezamos? Orando. Y lo terminamos orando. Y así debe ser. Esto hace parte de nuestra costumbre. Y no es una costumbre mala, es una costumbre que debemos adaptar antes con más intensidad. ¿Lo cree o no lo cree? Mire, quiero concluir esta palabra. Hoy el mundo ha levantado falsos dioses. ¿Cuáles son los dioses que hoy se han levantado? Usted dirá, muchos. Pero hay unos dioses que de pronto pasan imperceptivos y que no nos damos cuenta. Y esos son dos que aproximadamente vi. Uno, la vanidad, la belleza. Y número dos, la tecnología. El hombre vive para rendirle culto a su cuerpo. No tanto por salud, sino para verse bien. Y la idolatría es la tecnología que roba el tiempo que le pertenece a Dios. De esos dioses debemos apartarnos. Amén. Es bueno hacer ejercicio, es bueno que tengamos unas costumbres sanas, ¿sí o no? Que le gusta el deporte, pero todo tiene un equilibrio. ¿Es así o no es así? Si se ejercita en demasía, ¿qué pasa? Se pueden atrofiar los músculos. Podemos nosotros fallar. Pero cuando todo lo hacemos bajo el equilibrio, todo funciona bien, ¿cierto? Todo funciona bien. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿por qué debo tener una buena costumbre? Resumamos los tres pasos. Para vencer la tentación. Número 2, para apartarme de lo que me distrae. Y número 3, para recibir la orientación de parte de Dios. ¿Qué le parece si culminamos orando? Y los quiero ver a todos orando, incluso los niños, que yo veo niños muy juiciosos, que también les gusta la oración. Y he visto unas oraciones de unos niños que lo dejan a uno sorprendido, porque son tan dispuestos y un corazón tan hermoso que la oración de un niño también toca el corazón de Dios. Dice la palabra, y la oración moverá la mano de Dios. La oración. Y la oración del justo puede mucho. Hable con Dios. Padre, aquí estamos, Señor, oyendo esta palabra, Dios, que nos impulsa a buscarte más en oración, en búsqueda para contigo. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada. Y a ti acudimos para que nos des la orientación de seguir adelante, de poder caminar contigo, de entender la palabra y de, Señor, ser dirigidos por ti. Muchas veces no lo hacemos, nos distraemos, cogemos otras costumbres y nos apartamos del verdadero objeto, que es reunirnos contigo y tener una comunión íntima y personal contigo, Señor. Tú no nos obligas, Señor, a estar contigo. Tú nos inspiras a que te busquemos y nos das los beneficios y nos das, Señor, la oportunidad, Señor, de buscarte en oración, Dios. Muchas gracias por este tiempo que hemos buscado juntamente con mi familia, Señor, el tiempo de orar, de ayunar,
de pedirte a ti, Señor, que nos fortalezcas, que nos des inteligencia, que quites, Señor, toda distracción que es, Señor, a veces mala. Ayúdanos a acostumbrarnos a orar en todo momento por las cosas que recibimos, por el alimento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a abrir nuestra boca para orar, porque algunos no oramos sino con la boca cerrada. Ayúdanos, abre, dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Ayúdanos, Señor. Este es un tiempo que estamos pasando tan fuerte, una crisis, pero estamos entendiendo que nos estás llamando para un tiempo de intimidad y de búsqueda contigo, porque Cristo viene pronto, el Señor viene pronto y su galardón con Él. Y creemos, Señor, que si vienes pronto debemos estar preparados, y la palabra nos habla de prepararnos, y el preparar, Señor, el estar preparados es buscarte, Señor. El estar preparados es, Señor, incrementar nuestro tiempo de oración y buscarte, Señor, en oración, en ruego, en ayuno, en búsqueda, en estudio de la palabra, en buscarte a ti, Señor, que eres el dador de la vida y que eres aquel que nos bendice y nos ayuda. Llévate, Señor, la distracción. Habla con el Señor. Se va toda distracción, toda pereza, Señor, toda pereza aún para orar. Que seamos, Señor, fervientes en la oración, constantes en la oración, buscándote a ti, Señor. Padre, muchas veces el adormecimiento de la iglesia se ha debido por causa de que hemos estado entretenidos, ocupados, buscando otras cosas y no ocupados buscándote a ti, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra falta de oración. Ayúdanos a incrementar, Señor, nuestra oración contigo, porque necesitamos tomar de